Pues buenas tardes y gracias por estar otra vez aquí. Este tercer viernes de esta presentación del libro que pensábamos y pensamos como un conversatorio y que ha generado pues unas discusiones que nos han acompañado estas semanas. Por supuesto, a propósito de la pandemia y no pensando en las infancias. Y por eso hoy como cierre también nos da muchísimo gusto tener a Omar Espinosa, que estuvo también presente en la primera ocasión compartiendo cosas, entonces ahora nos va a dar mucho gusto poder sí escucharte, que ya no estés muteado con esto que hemos estado diciendo tanto acá, ni Parece que el desconectado. micrófono sí funciona, ¿verdad? Ahora sí te escuchamos. Entonces, qué gusto, qué gusto tener Gracias. aquí, qué gusto tener a Un Pablo, gusto porque participar en esto. sí, porque nos va a dar oportunidad de seguir pensando y viendo y escuchando las infancias desde otro lugar, lo cual nos emociona. Pero antes de empezar formalmente, pues agradecer Ediciones Navarra, el libro que pronto va a estar en Buenos Aires. Leora ya se comprometió a llevar una maleta llena. Mientras pueda subirme un avión, todo bien. Ya casi. Dijimos Ediciones Navarra y se conectaron muy bien. Hay que invocar así a la gente. Ya están entrando, pero gracias por el libro, que como saben lo pueden pedir en Mercado Libre en México, en Amazon también, en otros lugares, y está llegando, y esperar a que Leora pueda volar para llevar algunos, este, o que también se abran fronteras para que O lleguen que hasta tú allá. puedas volar también. Sí, también. También me comprometo a llevar unos. Eso está padre. Y bueno, también agradecer que este evento también se está haciendo gracias al apoyo del Foro del Campo Lacaniano de México. Es un foro en formación del cual hemos estado platicando y nos da gusto por aquí tener a nuestras compañeras y compañeros. Ah, perdón, estaba leyendo el chat que decían que no podían entrar, pero ya están aquí, Ediciones Navarra. Y estamos muy contentos de tener estos espacios a partir del foro, de estar pensando, de estar pues teniendo esta representación en México, lo cual nos emociona con todo lo que implica empezar a pensar una escuela desde el psicoanálisis, que es lo que estamos haciendo en formación y hacia dónde estamos yendo. Entonces, pues les invitamos a dar seguimiento también a las redes del foro, porque ahí estamos publicando diferentes eventos, diferentes reflexiones, lecturas, escritos que estamos haciendo. Entonces, se pone interesante. Hoy, hoy que estamos terminando el conversatorio con este tercer viernes, voy a leer algo breve para después dar la palabra a Leora y así después a Pablo y a Omar, y entonces que terminemos y podamos tener este conversatorio como lo hemos estado haciendo, así que retomaré algunas cosas. Los textos y estos encuentros que hemos tenido 3 viernes son evidencia de un verdadero diálogo. ¿Qué significa construir un diálogo hoy en día? No es cualquier cosa, sobre todo, apostar por un diálogo que no cosifique. Y me parece que el libro, los libros en realidad, Infancias entre espectros y trastornos, Infancias entre nosotros, y estas presentaciones que hemos pensado a manera de conversatorio, aparecen como un acto subversivo para no repetir un síntoma, el del silencio, o el de embutear a las infancias, a los niños y niñas, a los niñes, a les niñes, como hemos dicho en estos viernes. Los textos son, sin duda, escritura que busca tejer un lazo social para pensar y situar las infancias. Un encuentro de libros, de autoras y autores, de países, de ideas y denuncias. ¿De qué encuentro hablamos? No hablamos de la dimensión imaginaria del amor. Hablamos del amor como posibilidad de diferencia. Hablamos de esos encuentros y diálogos que dan lugar a la diferencia. La riqueza de estos textos, entonces, radica en la apuesta
por esta otra mirada a las infancias, mirada que nos hace topar con contextos sociopolíticos y culturales, miradas que dan cuenta que los tiempos han cambiado. La infancia como un lugar de tránsito a transitar, un lugar que llevará al dominio del lenguaje y dará evidencia de este pase. Bordear el dolor no es fácil, situar el dolor infantil menos, pero me parece que es ahí donde hay cosas para decir y pensar. Los diálogos generados en estos textos son reflejo de ese encuentro capaz de reconocer al otro y sostener la diferencia. Diálogos desde el amor como diferencia. Diálogos que al reconocer a las infancias les regresan la voz que les ha sido negada, arrancada. Recuperar la voz para no rendirnos, para no rendirse. Diálogos que nos permiten escuchar esas voces y lo que tienen que decir. Entonces, esto es a manera de presentación, pero te cedo la palabra, Leora, para escuchar lo que tienes que compartirnos hoy. Gracias, Jonathan. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Pablo, gracias, Omar, y gracias a todos los del foro y a todos los amigos que nos están acompañando. Muchas gracias. Yo quisiera leer un caso clínico para comenzar, un caso clínico que no es un caso que tiene que ver directamente con la pandemia, porque creo que la vez pasada estuvimos hablando de la pandemia, pero sí tiene que ver con un caso que tiene que ver, que está vinculado con las pantallas, que fue antes de la pandemia, con toda esta problemática, y un caso que de alguna forma tiene que ver con un cruce político también. Y eso es interesante. Vamos a ver cómo lo pensamos desde la política. Si pensamos que la clínica es una ética, que la clínica es una estética, podemos pensar también que la clínica es una política. Y la clínica tiene que ver con la política. Lacan en el seminario 14 dijo por única vez que el inconsciente es la política. Y voy a llegar a ese punto con este caso. Gerardo tiene 8 años. Es la abuela paterna quien solicita lo reciba. La madre de Gerardo, hasta donde me dijo en el relato, es una prostituta cuyos servicios sexuales solían con frecuencia ser contratados por el padre, a quien llamaré Alejandro. Es ella, pues, quien lo contacta para decirle que está embarazada. Alejandro, desconcertado, decide solicitar un examen genético, pues duda de su paternidad, el cual resultó positivo. Luego del nacimiento de Gerardo, quien en ese momento tiene el labio hendido, la madre desaparece total y bruscamente del relato. Cabe agregar finalmente que 2 meses antes de aquella primera cita, Alejandro se suicida en presencia de Gerardo. 2 ausencias, como vemos, se suceden con el transcurrir del tiempo, entrando a su manera en escenario. Durante varias sesiones, Gerardo permanece completamente callado. Se le nota un tanto indiferente, interactuando únicamente con algunos juguetes del consultorio que llamaban su atención. Luego de un relativamente largo periodo de silencio, accidentalmente yo dejo la computadora abierta en mi perfil de Facebook, accidentalmente. Él mira fijamente a la pantalla y por primera vez me regala unas palabras. ¿Tienes Facebook? Sí. Te he buscado muchas veces, pero no te encuentro. Acá estoy, le digo. Pero no sé escribir tu nombre. Bueno, cabe decir que no es un nombre fácil, ¿verdad? Acto seguido, tomo una hoja de papel para escribir mi nombre. Al entregárselo, se va. 2 o 3 horas después, llega una notificación por Facebook en la que Gerardo me solicita ser su amiga. Es común que titubeemos, especialmente cuando una cosa de este tipo ocurre fuera de lo que llamamos el espacio analítico, esta cuestión de confidencia y secreto. No es correcto, decimos, sin embargo, y tomando en cuenta que el acto analítico nada tiene que ver con un espacio o tiempo claramente definidos, accedo. Luego de hacerlo, aparecen en mi muro público 3 emojis con caritas tristes.
Yo no sabía si contestarle o qué contestarle. No obstante, respondo con 3 emojis, pero felices. Enseguida apareció otra publicación en la que figuraba un Garfield abrazando a un osito. En este caso, en específico, negar la petición de Gerardo era negar también la posibilidad de hablar y colocarse al fin en un entredicho. Unos minutos después, Gerardo comenzó a escribir por chat privado. Hola, ¿qué haces? De manera insistente escribía hola sin H, o sea, hola de agua, ¿no? Como si estuviera sumergido en las olas del río discursivo del lenguaje. Esperando a mi próximo paciente, le contesto. ¿Te gusta la música? Mucho. ¿Y a ti? Mucho. ¿Te gusta Justin Bieber? Me dice. Y yo contesto, lo he escuchado. Ahí quedó el diálogo. No obstante, en la siguiente cita, lo recibí con entusiasmo, señalándole lo agradable que había sido platicar con él por Facebook, en Facebook. Al escuchar el halago, de inmediato dijo que su abuela le había castigado el cable de la computadora. No me voy a poder meter otra vez a Facebook. Me castigó el cable porque estoy mucho tiempo en la computadora. ¿Te gusta platicar por la computadora?, le digo. Esa fue la primera vez que se logró construir una conversación un poco más larga fuera de la pantalla. Pero por la computadora era por donde hablaba, ¿no? Hablando de este silencio y de este decir. Después de unas sesiones más, la abuela lo dejó de llevar. Según dijo, por temas de dinero, pero también aparecía un cierto desinterés en ella. Gerardo, de cualquier manera, continuó escribiéndome a través de Facebook durante varios meses más y luego desapareció. Haciendo un brinco a lo que Lacan propone, solo en una ocasión, y con esto voy a pasar para escucharlos y para poder problematizarlo un poco más, solo en una ocasión en el seminario 14, en la lógica del fantasma, Lacan dice que el inconsciente es la política, y lo hace al distinguir un trabajo de Bergler, al cual Lacan se opone rotundamente diciendo que el deseo de ser rechazado corresponde a una defensa contra la voracidad del otro materno, como modo de evitar en el rechazo ser devorado por el gran otro. Y no como lo dice Bergler, que el deseo de ser rechazado es un medio de satisfacción masoquista ante un modo de regresión oral. Lacan lleva esto a la política, diciendo que el deseo de ser rechazado opera como defensa ante la mirada del gran otro imperial, de someterse a las leyes de producción capitalista. Ante el político que se presenta como aquel que sabe qué es lo que necesitan los otros y cómo se deben administrar sus necesidades. Lacan específicamente sitúa como inconsciente el deseo de ser rechazado. El discurso capitalista está destinado a reventar, ya que al acumular no admite giro en el discurso. Esto es el significante amo el que debe hacer el giro y no el amo. ¿Se puede entonces hablar ahí de inconsciente? Lo inconsciente es lo político, es pensar lo biopolítico no como la gestión de cuerpos vivos, sino como aquello íntimamente vivo que es lo inconsciente y que nos habita en lo político. Acceder a llevar a un análisis en el ciberespacio, virtual, tecnológico, puede ser leído también como un acto amoroso y político. La clínica es la política, dice Lacan. Ya para terminar con esta reflexión, Gerardo no hubiera dedicado esos 3 minutos de uso de Facebook para buscar instalándose en el ciberespacio. Lo que ocurrió también es en tiempo, en un in time, hablándolo en inglés, en algo íntimo. In time, en tiempo, in time, íntimo, en específico. Es en la infancia donde lo éxtimo y lo íntimo trazan sus coordenadas, siendo el pudor y la timidez aquello que se asume en los usos y deslices del lenguaje.
El entre de lo íntimo y lo éxtimo no caduca ante la facultad enunciativa, y ahí tiene que ver con los secretos de los niños. Es decir, en apariencia, estos secretos de los niños nunca dicen, en apariencia. Sin embargo, ciertos juegos son parte de esa encrucijada, como el teléfono descompuesto o como lo que posibilita o no el cable de la computadora para Gerardo. Es, en cierta forma, esto lo que anuncia una ofrenda, una profanación, un don nativo. Si el secreto opera, es porque enuncia esa voz expuesta, ese murmullo, un fuera de sentido, un riesgo. Aquel que emite o escucha un secreto juega en un entre dos, quedando el secreto comprometido a una relación de compromiso. El amor de transferencia juega de manera decisiva, dado que aquello que es de orden del secreto no es compartido con cualquier persona. En psicoanálisis, aquel digno de nuestro amor es el elegido. Lo esencial en esta puesta en acto del secreto no es el contenido, sino que haya un tercero fuera, presente en ausencia de la escena. El secreto en acto implica ya una forma de profanación y una exposición de lo íntimo. Hoy en día es común que las redes sociales se conviertan en espacios en los que el juego consiste en exhibir algo de lo íntimo. No es lo mismo exhibición que exposición. Exhibición, aquel tercero está siempre presente, explícito, retacado. Exposición, el tercero se encuentra en tanto ausente, desterritorializado en otro sitio. Gerardo no se exhibe, me hace un llamado para cuestionarme, para cuestionarlo y ubicarme y ubicarse a través de la pantalla justamente en otro sitio. El análisis es una práctica ubicada en el entiempo de lo in time, de lo íntimo, aquello que opera a la vez como final y como inicio. Así el analista, en anamorfosis, opera como un entredicho entre lo éxtimo y lo íntimo, profanación de lo divino, como una especie de cortocircuito en que algo del deseo puede ser dicho o circunscrito, operado a través de una pantalla o en vivo, lo que no significa que un analista pueda o deba ser perpetuado a través de una pantalla. Bueno, quizá por ahí es esta cuestión sobre la clínica, ¿no? Pablo. Yo voy a leer un textito breve, y ahorita ya comento, tengo un par de comentarios de lo que dijiste ahorita, Leora. Nomás quería ver, Javier, ¿estás por ahí? Porque vino a echar la mano con algo. Estoy, cuando me digas bueno. poner las imágenes, Ya. me dices. Ya ahorita que empieza a leer. Bueno, le puse un título bien original, Infancias y Pandemias, pero es como preliminar, digamos. Bueno, va. En la novela de 1912, La peste escarlata, el escritor Jack London describe una ficción post-apocalíptica situada en los alrededores de la ciudad de San Francisco, 60 años después de que la peste escarlata o muerte escarlata azotara el mundo en el año de 2013. Los personajes son James Howard Smith, profesor especializado en lenguas clásicas, es el abuelo de 3 nietos, Labio Leporino, Edwin y Juju. El tono es un tanto pesimista. El abuelo dice en un pasaje, la raza humana está condenada a hundirse cada vez más en la noche primitiva antes de empezar de nuevo su sangriento ascenso hacia la civilización. En la narración de London se revela algo inquietante, pues los chicos actuaban de manera brusca y su lenguaje, en los momentos de discusión acalorada sobre algún tema, se volvía atropellado torrente de palabras. Hablaban con monosílabos y oraciones breves y entrecortadas, algo más parecido a un galimatías que a un lenguaje, describe London. A veces se transparentaba alguna vaga construcción gramatical y aparecían vestigios de conjugaciones de una cultura superior.
Hasta el habla del abuelo era tan corrupta que si se transcribiera literalmente resultaría, dice London, indescifrable para el lector. Eso ocurría cuando hablaba con sus nietos. Pero cuando se ponía a hablar solo y se daba rienda suelta a las palabras, poco a poco iba recuperando un inglés cada vez más puro. Dice el abuelo en otro pasaje, el gran mundo que conocí en mi infancia y en mi primera madurez ya no existe, ha desaparecido. Soy el último hombre que estaba vivo en el momento de la peste y que conoce las maravillas de aquel lejano pasado. Nosotros, que dominábamos el planeta, la tierra y el mar y el cielo, y éramos como dioses, vivimos ahora en salvajismo primitivo a orillas de los ríos de esa zona rural de California. En fin, el abuelo tiene cierta certeza de que los humanos irán descubriendo o recordando ciertas cosas, como el vapor, el relámpago, el alfabeto e inevitablemente la pólvora. Hay algo parecido a una moraleja al final de la peste escarlata. Los niños se apropian de 3 arquetipos, el sacerdote, el soldado y el rey. Dice London, de la boca de los niños nace la sabiduría de todos los tiempos. Algunos lucharán, algunos gobernarán y algunos rezarán. Por otro lado, en The Game, libro de 2019 del escritor Alessandro Barico, elabora una interesante arqueología del mundo digital, la cual se dividiría en 3 etapas. La época clásica, de 1981 a 1998, que abarca del Commodore 64 a Google. La época de la colonización, de 1999 a 2007, que abarca de Napster al iPhone. Y la época del game, de 2018 a 2016, que va de la apps a AlphaGo. Afirma que hoy la mayoría de la gente occidental ha aceptado el hecho de que está viviendo una especie de revolución digital, sin duda alguna tecnológica, tal vez mental, destinada a cambiar casi todos sus actos y probablemente también sus prioridades, y en definitiva, la idea misma de lo que debería ser la experiencia. Hace una breve lista de 20 cosas que hace 20 años no existían y ahora sí. Wikipedia, Facebook, Skype, YouTube, Spotify, Netflix, Twitter, YouPorn, Airbnb, iPhone, Instagram, Uber, WhatsApp, Tinder, TripAdvisor, Pinterest. Ahora podríamos agregar in situ este Zoom y sus 300 millones de usuarios a partir de abril del año pasado, a partir de abril de este año. Un crecimiento de 3000%. Es como dice Marcus Gabriel, refiriéndose al home office, una explotación digital, la cual llama coronización de la esfera privada. En esta arqueología, Barico encuentra una secuencia en los juegos de los niños, desde el futbolín, millón, videojuego, hacia los Space Invaders. Existía una realidad carente de fricciones, esa disolución de los gestos, ese movimiento progresivo hacia algo cada vez más inmaterial. Explica cómo la digitalización diluía los datos, haciéndolos ligerísimos e inmateriales. Textos, sonidos e imágenes quedaban en una nada que era posible convocar desde la nada gracias a instrumentos que eran cada vez más pequeños, como si hubieran querido retirarse de la realidad y ocupar cada vez menos mundo físico. A la emergencia de estos fenómenos, Barico les llama proceso de desmaterialización. En efecto, los ordenadores desmaterializan prácticamente el mundo, restituyéndolo todo en una pantalla que podía gestionarse pulsando teclas y moviendo un ratón, que al revelarse más tarde como demasiado material, desapareció en la nada. Barico menciona que escribir y enviar una carta se habían convertido ya en gestos factibles mientras uno estaba sentado y tecleando. La compra de un libro en Amazon o una bicicleta en eBay era un proceso que solo la entrega de la compra desembocaba en una verdadera realidad material tangible. La propia web y el Internet era y es una entidad que se percibe como sustancialmente inmaterial, seguramente real, pero no como lo eran las vías del tren o las rutas marítimas. Y pregunta, ¿tiene peso? ¿Ocupa espacio? ¿Está en un lugar? ¿Puede romperse? ¿Tiene límites? Para Barico,
Es como si el instinto de esos primeros organismos fuera desde siempre de limitar el contacto con la realidad física, para hacer más fluida, más limpia y más agradable la relación con el mundo, con las cosas, con las personas. Es como si buscara, dice Barico, aislar todas las ocasiones, la esencia de la experiencia y traducirla a un lenguaje artificial que la pusiera a salvo de las variables de la realidad material. Para el escritor italiano, el hombre teclado pantalla es el logotipo de nuestra civilización. Tiene la misma hermosa esencialidad de un icono que durante siglos resumió otro tipo de civilización: hombre, espada, caballo. Argumentos más, argumentos menos, Barico tiene una hipótesis, según la cual la revolución digital es hija de la revolución mental. ¿Por qué traer estos dos relatos? Por varias razones, pero principalmente por la referencia a lo lúdico y a los niños en ambos textos. En el primero, es elocuente la pérdida de lenguaje en el mundo post-pandémico, y los niños van creciendo con la carencia de ciertos eslabones para articular su lenguaje. Esto me llama la atención en varios aspectos. Byung-Chul Han cobra sentido en el confinamiento, es decir, tendríamos que preguntarnos si en este pasaje los niños, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se van a acostumbrar a nuevas palabras y quizá postergar algunas otras. Quizá suceda como en la novela de Jack London. Los niños irán recordando o quizás incluso irán inventando nuevos lenguajes. En todo caso, para ir conviviendo con este nuevo lazo digital, si sigo la hipótesis de Barico, la generación de The Game va a troquelarse con la generación en ciernes de pandemials, en la que cabemos algunos privilegiados. Para otros muchos, a nivel planetario, la exclusión que desde ya antes produce el capital con su política biopolítica será más cruel y evidente. Esto me lleva a dos aspectos. El primero tiene que ver con el título del libro que nos convoca desde nuestras ventanas digitales: Infancias entre nosotros, malestares y silencios en el Estado capitalista. Y es precisamente el guión entre el nos y el nosotros al que me quiero referir. Ahora leo de manera distinta ese guión. En el contexto actual, no me aparece como una unión, una continuidad o un lazo. Antes bien, a mi juicio, el guión podría constituir distancia o quizás incluso suspensión. En efecto, aunque la semana pasada se mencionaba que no estamos en una interrupción o en un paréntesis, regreso a ese punto y me gustaría afirmar lo contrario. Sí estamos en lo que voy a llamar tentativamente una epogea digital performativa. Me explico. En primer lugar, si hay algo que nos ha revelado la socialidad en el COVID-19, es hacernos conscientes que desde ya somos y habitamos la Gestalt a la manera heideggeriana. Gestalt entendida como engranaje, estructura de emplazamiento, marco o simplemente dispositivo. Y digo que el COVID-19 nos hizo tocar las paredes de la Gestalt justamente porque un virus nos interpeló como humanidad. No fue el capital y la lógica del despojo. Tuvo que surgir algo invisible para visibilizar que en realidad habitamos una totalidad, un todo fragmentado en partes. En este sentido, me interesa pensar la epogea digital performativa y su posible irradiación de nuevos malestares en el Estado capitalista. Enuncio algunos que ya están aludidos en infancias y por el contexto actual podrían reposicionarse y repensarse, por ejemplo, la actividad desfasada o el rendimiento, el agotamiento psíquico, la ausencia de entretiempos, el ocio o el no hacer, la positividad y la transparencia digital. A mi juicio, no es que haya un ordenamiento de los cuerpos en esta normalidad. Para que esto sea posible, primero hay que desordenarlos. En efecto, el confinamiento en el que estamos supone en primer lugar la desordenación de los cuerpos, la desordenación de los sentidos, de la sensibilidad y la redistribución de los cuerpos y los lugares que ocupamos. Asimismo, aquella triada de la inmunidad, el tacto, el contacto y el contagio, del que explica Roberto Espósito, se materializó en la cotidianidad y es lo que ya está apenas codificándose. Y es ahí donde el psicoanálisis tiene mucho que decir. Debe dar cuenta de aquello que Blanchot llama el desasosiego nómada. En eso radica la suspensión performativa. Comparto con Liora
su argumento en torno a la sociedad de consumo actual, promoviendo el exceso de goce autoerótico, explica, ofrecido como ilimitado, que debilita el deseo del sujeto y su lazo social. Y entonces pregunto, ¿cuáles son los reversos de la multiplicación de estos rendimientos? Quizá este es uno de los aspectos centrales del libro, pues tanto Gisela y Liora se abocan a las patologías actuales, llámese depresiones, autismos, déficits y cansancios. Justo ahí, dice la psicoanalista mexicana, este exceso se presenta como compulsión a no parar de consumir, a no parar de consumirse. Es la era de The Game de la que habla Barico, suplementado por la pandemia. La relación entre poder y tecnología se encuentra tomando una fisonomía cuyos efectos apenas se van enunciando en el presente. El posicionamiento de un poder inteligente, amable, que no funciona a través de una coerción exterior, sino a partir de una seducción de la voluntad, más el dispositivo de la transparencia, que obliga libremente a una exterioridad con el fin de acelerar la circulación de la información y la comunicación. Es en este ámbito de la emergencia de la psicopolítica digital, como explica Han, que la persona se positiviza en cosa que es cuantificable, mensurable y controlable. Termino. Infancias entre nosotros, malestares y silencios en el Estado capitalista es una apuesta por pensar el psicoanálisis desde dos perspectivas, una como actividad y otra como conocimiento. La primera tiene sus reglas propias y se teje en la clínica como condición del juego que se pone en acto. La segunda, como conocimiento, sale de la clínica y adquiere un camino propio. Es un tejer colectivo donde caben distintas disciplinas, las cuales construyen un saber que es inacabado. Y es en el embrollo de la palabra, sea excesiva o sea escasa, que Liora y Gisela nos invitan a desanudar nuestro ser ahí, nuestro ser con, y nuestros malestares y silencios con los otros en esta inédita epopea digital. Finalmente, nos invita a ser el sastre que mire al desastre oscuro, pero que porta la luz. Ahí. ¿Sí vieron las imágenes? ¿No vieron las imágenes? No. ¿No? No, Pensé que habían ¿cuáles? visto las imágenes. Javier iba a poner unas imágenes, ¿no? No, como no me pediste que las pusiera, yo asumí que me ibas a indicar al momento en el que... Bueno, Te igual. dije antes de empezar. Bueno, es todo. Gracias, Manuel. Pero sí lo pudimos dibujar en la cabeza, creo, con el relato que hiciste. Lo digo en serio, gracias. Omar, te escuchamos y entonces empezamos. Empezamos a dialogar entre todos y todas y acuérdense que está abierto el chat para las preguntas. Claro. Bueno, pues de entrada, muchas gracias por la invitación. Celebro muchísimo un libro como este. No sé, la forma en la que se le da lugar también a estas diferentes miradas, estos diferentes enfoques, me parece muy valioso. Me nutro muchísimo de escucharlos, de leerlos, y me quedo también pensando en este título del que partía ahorita Pablo, el asunto del ser con, lo pensaba yo también desde Heidegger, ¿no? ¿Qué implica esta reubicación, esta redistribución de los cuerpos, ¿no? Por citar este comentario final que nos compartía Pablo. ¿Qué significa esta redistribución de los cuerpos, digamos, en nuestra época, sí, en tiempos de pandemia, pero más allá de eso, cuando la exigencia del consumo está presente, también lo está la de la producción, ¿no? En su texto, Gisela comenta en algún momento algo así que yo apunté, no recuerdo si es textual, pero no, ella lo pone, funciona o fracasa, citando creo que refiriéndose a un caso clínico. Yo pensaba, traducir esta frase al inglés podría significar también work or fail, ¿no? La demanda de atención, la demanda del trabajo, en tiempos de pandemia o previos o posteriores, si es que llegamos
Pero vaya, qué implica esta redistribución en la que los padres están continuamente presentes en muchos lados, en las que los maestros están continuamente interpelados por una serie de dispositivos, de engranes, en la que estamos ya ahí también nosotros dispuestos, ¿no? Como maquinaria, con parte no esencial, un engran más de esta maquinaria, en la que también nuestro inconsciente, nuestras reacciones, nuestras posibles distracciones son anticipables, medibles, no sé, ahí cabe un montón de preguntas sobre qué lugar le estamos dando a esta falla, a esta, digamos, no, momento de no producción con los niños, con los jóvenes, con nosotros mismos. ¿Qué hacemos en el momento en el que no hacemos? ¿Y qué hacemos con ese no hacer? ¿De verdad nos permitimos eso? ¿De verdad hay cabida de que un niño guarde silencio y de que de ese silencio brote algo? ¿O la aceleración en la que estamos muchas veces, el afán de producir, las demandas de los padres, de las escuelas, de las instituciones que recaen sobre ellos, hasta dónde nos permiten a nosotros darles ese espacio también para respirar, para escucharse, para ir tejiendo una palabra, ¿no? Que les permita ir tejiendo un sentido entre eso que les pasa adentro, pero también ahí afuera en conflicto con esos otros que están en sus propios dispositivos también. Se me ocurre ahorita, no sé si es una palabra adecuada, pero también albergados, ¿no? Estamos continuamente albergándonos en estos dispositivos de los que además necesitamos radicalmente, ¿no? Entonces, este asunto de la redistribución de los cuerpos a mí me parece muy interesante preguntarlo porque nos permite de alguna manera, creo que, extrañarnos de que, vaya, ante la situación de la pandemia han sido reorientados hacia lo familiar, hacia el espacio doméstico muchas veces, y ese espacio y esos vínculos que normalmente podrían parecer naturales, familiares, sin fallas, pues no son tales, ¿no? La romantización de la infancia creo que va paralela de la romantización de la vida, ¿no? Hasta dónde nos permitimos prestar atención a esto grave que pasa y de lo que participamos, además inevitablemente, sin advertirlo una y otra vez, ¿no? Podemos ser conscientes y saber que la distracción es un asunto fácil, que el afán de querer que nuestros hijos les vaya bien en la vida y sembrar en ellos estas ideas, estas ideologías del éxito. Y ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos guardar ese silencio que nos permita escuchar ese otro lenguaje o hacer una experiencia de ese otro con el que continuamente vivimos, que pues en este caso podrían ser los niños, pero creo que da para pensarlo más allá en relación a ellos, ¿no? Pero vaya, los niños tienen otro lenguaje que podemos ¿cómo podemos prestar atención a eso? A mí me surge la pregunta de si un libro como este, que de verdad a mí me parece de reflexiones muy, muy ricas, muy, muy interesantes, muy diversas, pero me gustaría mucho que estas reflexiones lleguen a más padres, a más maestros, a más psicólogos, a más profesionistas que estén en el ámbito de la educación, pues de estos aparatos en los que nos movemos, ¿no? Porque creo que la reflexión sobre la falla, sobre lo que nos falla, sobre lo que no comprendemos y que necesitamos continuamente asumir, esa laguna, esa falta, creo que nos da para pensar, revolucionar muchas expectativas, muchas formas en las que estamos quizá tratando de cambiar las cosas utilizando los mismos viejos métodos de antes, ¿no? O no sé, a mí me parece muy, muy interesante este asunto de no romantizar la infancia, ¿no?
creo que tiene que ver con no romantizar la vida y con no romantizarnos a nosotros. En este momento nos recuerda la situación histórica que vivimos, la falta de control que en realidad tenemos sobre el mundo. Podemos controlar una cantidad incontable de asuntos, pero siempre habrá algo nuevo que surja. ¿Qué pasa cuando un niño te dice, no puedo controlarme? ¿Qué está ahí en juego? ¿No? ¿Qué te está diciendo y qué hay que escuchar? Porque los niños no tienen problemas en reconocer esas fallas. Quizá somos nosotros quienes vamos extirpando esa posibilidad de que ellos al menos la nombren, ¿no? No sé, yo no quisiera tomar el micrófono, yo no quise preparar ahorita un texto, de verdad disfruto mucho la posibilidad de que ocurra un poco más el diálogo, entonces yo quiero soltar ahorita el micrófono y platicar un poco más. Gracias, porque además pones sobre la mesa cosas interesantes que además creo que hoy podemos ir cerrando conforme lo que se ha dicho, pero esto que mencionas del control, ¿no? Y aunado a la pregunta que lanzaba Pablo sobre si se estarán haciendo o se van a hacer nuevos lenguajes, ¿no? Pensaba en dos cosas muy específicas que tienen que ver con Zoom. No sé si han podido ver un video que se hizo viral esta semana de la primera semana de clases, donde los niños empiezan a hacerle bromas a los adultos, a los maestros y maestras. Está increíble porque entonces están todos en los cuadritos de Zoom como estamos ahorita y entonces el de hasta abajo dice, ¿alguien me presta un lápiz? Claro, estaba preparada la broma y entonces se lo empiezan a pasar entre cuadritos y la cara de la maestra es divertidísima y yo me pregunto si ahí no hay un lenguaje. Pero por el otro lado, hablando del control, también hubo un hecho muy desafortunado esta semana, donde en un primer día de clases de un preescolar se cuela un individuo, ¿no?, a la clase y empieza a subir imágenes pornográficas. Y lo que esto reacciona, o lo que esto ocasiona en la escuela, pero en los padres y madres de familia, es esta idea de que no haya una falla, y bueno, que claro que la hubo ahí y que nos cuestiona muchas cosas, pero que yo retomo junto con lo que estás diciendo, Mar, esta pregunta que planteaba la semana pasada sobre qué va a pasar con el control, cómo pensamos ahora el control en la pandemia, ¿no? De estos papás que nos hablan al consultorio y nos dicen, no lo puedo controlar, no se controla en Zoom, todo lo que se pone ahí en juego, y tú además lo pones desde una perspectiva increíble que es que el mismo niño o niña diga, es que no me puedo controlar, ¿qué estamos oyendo ahí con una situación como la que estamos viviendo? Me parece que son preguntas que se abren. Está también por ahí todo lo que planteaba Leora en un principio, así que aprovechemos el conversatorio y conversemos. A mí me hace, bueno, voy a comentar, a mí me hace pensar con esto que plantea Pablo, con las últimas preguntas que subraya con relación a las nuevas palabras, a si los niños van a tener nuevas palabras o nuevos juegos, ¿no? Como lo estás mencionando en Zoom ahorita, Jonathan, o lo que decía Omar con relación al control, ¿no? Cuando un niño puede reconocer lo que le pasa, ¿no? Y esto que acabas de narrar con relación a imágenes pornográficas, hay dos cosas importantes también. Lo mismo sucedió en una clase de universidad, ¿no? Es decir, que un individuo se metió y comenzó a meter en una clase de historia del arte, por ahí imágenes pornográficas. A ver, entonces, yo lo que quiero como subrayar es que cuando en este caso que les acabo de leer, y cuando algo como que parece muy sutil, que dice Gerardo ya no vino más, ¿no? Le quitaron el cable a la computadora por donde hablaba, se acabó, estuvo un tiempo comunicándose por Facebook y luego no más. A mí me parece que la pregunta ahí es, ¿por qué no hubo otro tiempo? ¿Por qué no continúa hablando por el Facebook? Y yo me hago la pregunta con el cuerpo. Es decir, ¿qué pasa cuando el cuerpo no se puede poner? Es decir, cuando la virtualidad nos empuja a una eternidad.
¿no? A una cuestión continua, perpetua, y no hay cortes. Es decir, ¿el cuerpo dónde queda? ¿No? Y ahí es donde quisiera hacer también como el brinco a decir, hoy en día en esto que está planteando Mar, Pablo y lo que estamos hablando, es las madres y los padres de los niños pequeñitos, muy pequeñitos, 2 años, 3 años, dicen, yo no voy a poner a mi hijo en un Zoom, ¿no? Entonces, no voy a poner a mi hijo en un Zoom para que tome el kinder, no tiene sentido. Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar con los que miden menos de 1 metro? ¿No? Lo pongo así, ¿qué va a pasar con esos pequeñitos en el término de lo virtual y del cuerpo, cuando no van a tener la experiencia de lo virtual, pero tampoco van a poder socializar con otros? Y lo pongo como menos de 1 metro por decir una medida, ¿no? Que de alguna manera nos provoca y nos convoca y nos invoca a algo que irremediablemente tiene que ver con el cuerpo, porque Gerardo, en el caso clínico, que es un caso muy complicado, un padre que se suicida en su presencia, una madre prostituta, que él nace a partir de un pago de servicio sexual, ¿no? Con todo lo que implica, que no me quiero meter en el caso, pero que a partir de no poder poner el cuerpo, de donde tiene que ver con su historia, un cuerpo de una madre, ¿no? Vendida, ¿no? Que se vende, y un padre que desaparece en su presencia, ¿dónde puede colocar el cuerpo si el cable, la abuela se lo esconde, ¿no? ¿Por dónde va a hablar? ¿Dónde va? Y a mí me parece que se diluye esta posibilidad por no poder poner el cuerpo, ¿no? Entonces, es ¿dónde vamos a poner el cuerpo? ¿No? Ahí está, digamos, la cuestión que valdría la pena pensarlo. Uh-huh. Sí, a partir de estos nuevos lenguajes, de estas nuevas palabras. Dice buenas noches. Bueno, iba a leer tu comentario, Ana María, pero ya levantaste la mano, así que mejor te escuchamos. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, me parece que son 2 comentarios distintos, el de la manito, porque el manito es por el caso, que en realidad a mí, primero, posiciones que han sido sumamente ¿no? Uno es el tema clínico que trae Liora, y otro es el tema general me parece a mí, de la consideración de la infancia en esta época, a través de la nueva realidad, la nueva era que citó muy bien el colega cuando hablaba de una cultura y de la historización de esta nueva cultura, ¿no? De etapas en relación en un mundo lleno cada vez más de dispositivos virtuales, de nuevos artefactos. ¿Cómo uno podría decir cómo vemos el cuerpo? Bueno, en el comentario anterior, para ser breve, lo que yo decía es que me parece que hay un efecto de tipo especular que es paradojal. Nosotros miramos a las máquinas como si las máquinas hubieran tomado el control de nuestra vida. Cuando las máquinas se pueden apagar y ellas no se pueden prender solas. Los cognitivistas sitúan ese debate en autonomía versus automatización. Me parece que creo, yo por lo menos tengo una postura política al respecto y tiene que ver con eso, ¿no? Con valorar todo la aporte que nos traen, pero final nosotros, que no hay todavía máquinas que se autoprogramen solas. Las máquinas piensan, esto es el debate de los cognitivos, piensan como nosotros, pero las programamos nosotros. Entonces me parece que no tenemos que esperar que decidan las máquinas la vida que tenemos que tener nosotros, eso nos paraliza, nos deja sin vida además, porque ellos no tienen afectos, obviamente no voy a hablar de eso que todos ustedes saben, pero me parece ahí que hay un punto muy importante y especialmente psicoanálisis
nos da muchos elementos para pensar en esta alienación, en esta paradojal alienación, una más que nos da el vivir en una cultura y con otro. Y con respecto al caso, yo lo que me parece, bueno, que lo has planteado muy bien, Laura, lo que me parecía que esto de no poner más el cuerpo, que es lo que no le permiten al niño hacer, porque él inteligentemente buscó una forma de suplencia ante una abuela que no le dejaba comunicarse con vos. Y la tecnología, fíjate ahí, qué importante, él lo hizo. Él pudo establecer un puente con vos y volver a metaforizar tu cuerpo de acuerdo a las posibilidades actuales que tenemos en esta cultura. Lo cual, bueno, es auspicioso que un nene con semejante situación pueda tener ese recurso. Ahora, creo que lo que está ahí en juego es un contexto como de repetición, que desaparecen, como desapareció este papá que se suicidó. Hay un salir de la escena, el cuerpo se sustrae de la escena que no puede hacer con él. El nene intentó salir de esa determinación, y ahí quedó porque más que hacía ya el cable no lo puede recuperar, ¿no? Pero está muy claro cómo él pudo hacer algo con eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Ana María, y Mariana quería hablar también. Gracias, sí. Curiosamente tiene algo que ver un poco con esto que menciona Ana María de lo automático, ¿no? Y de las máquinas. Cuando pregunta Liora ahorita qué pasa con esto de no poder poner el cuerpo, a mí me quedó mucho desde el primer conversatorio esta idea que proponía Gisela de los niños muteados. Me ha estado así como regresando a la cabeza en distintos escenarios, y esto de los niños muteados, hilándolo un poquito con lo que mencionaban Omar y Pablo respecto al control, esto de cómo se están ordenando los cuerpos, ¿no? La colonización de la esfera privada, o sea, esta como hiper rigidización, no sé si esa es la palabra, ¿no? De todas nuestras interacciones. Y todo esto me desemboca en algo que creo que ha estado muy afectado, y no sé si lo hemos mencionado antes en todos estos encuentros, es cómo se ha, no sé si borrado, tachado o qué, pero la parte de la espontaneidad, lo espontáneo, en términos, pensando un poquito como en tiempo también, ¿no? O sea, lo que pasa con el tiempo cuando uno es espontáneo, cuando algo es espontáneo. Esto no ilimitado, que ahorita tenemos todos como esta sensación de que hay que estar disponibles, estamos todo el tiempo apelados, pero versus la posibilidad de la espontaneidad, porque pensando en los chicos y las chicas y la escuela online, ¿no? Todo esto que sucede en lo espontáneo de camino a la escuela, entre clases, en los recreos, o esto que contaba Jonathan, que creo que cae perfecto en lo que estoy diciendo, es que ocurran bromas, ¿no? Que los chicos puedan tener estos momentos de espontaneidad no muteada, o sea, no el estar detrás de la pantalla muteado recibiendo, sino con hay algo de lo espontáneo de nuestras vidas que está como aniquilado, ¿no? O congelado temporalmente, no sé, traigo este concepto así como que surgió al escucharlos a todos, ¿no? Lo muteado y lo friseado, ¿no? Decíamos, cuando te friseas así y que pones ahorita sobre la mesa. Gracias, Mariana. Como rígido, ¿no? Tati, ¿tú quieres participar? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muy interesantes todas las presentaciones, la verdad, muchas gracias. Me quedé pensando en muchas cosas, ¿no? Pero algo que me hizo pensar Mariana recién, hola Mariana, que no te había saludado, en relación a lo espontáneo, ¿no? Y pensaba que de algún modo los niños como se las van arreglando para eso, ¿no? Esto que contaba Jonathan de
del chiste este que le hacen a la maestra, ¿no? Y me parece que los pibes se han arreglado mejor, ¿no? Que los adultos, de algún modo, ¿no? Porque van por el juego, y van por el juego y no cesan, ¿no? Y así ocurren sesiones rarísimas con las cámaras y los teléfonos y no sé qué, donde los pibes siguen creando y siguen inventando, ¿no? Porque siguen jugando. Y mientras los pibes jueguen, me parece que tenemos ahí una esperanza, ¿no? Me parece que esa es la esperanza que tenemos. En relación a lo que decía Pablo, que me pareció sumamente interesante también, ¿no? Pensaba si irán inventando nuevos lenguajes, y yo creo que todo el tiempo, ¿no? Me parece que todo el tiempo los niños crean nuevos lenguajes. Y me parece que esto es elemental, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Bueno, y en relación al caso Liora me parece interesantísimo. Bueno, yo estoy en Buenos Aires y cuando le escuchaba a Liora el relato, me pasó como con la reposera. Que nos reímos con Liora porque tenemos algunas palabras que no nos entendemos bien, a pesar de que hablamos todos español, ¿no? Y cuando dijo le castigó el cable, yo me pregunté, ¿qué será eso? ¿No? ¿Qué querrá decir con que le castigó el cable? Y después entendí que fue un castigo. Después cuando Liora lo aclaró, parece que le había escondido el cable o algo de eso, ¿no? O le había secuestrado. Pero finalmente me parece que ahí nos pusimos todos de acuerdo y fue un castigo, ¿no? Porque el pibe finalmente se quedó sin su analista. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Pati, por esta lectura. Pablo, ¿tú querías comentar algo? No Sí, rapidísimo a Pati. Pues es que no sé si es, como decir, simplemente es elemental. No creo que sea tan elemental, porque efectivamente hay una pequeña trampa. Antes de la pandemia me refiero, por supuesto que había ya, como decía, estaba citando la novela de London, pues claro que había vacíos, falta de significantes, falta de palabras antes en los niños. El tema es que no es tan evidente ahora, o como decías, tan elemental, porque hay ciertas coordenadas específicas. Y estas coordenadas específicas son lo que yo decía de una especie de marco de Gestell, en donde se está jugando otra cosa que primero, a mi juicio, es un desordenamiento, así decía, del cuerpo. Y en el cuerpo está el lenguaje, en el desordenamiento, como decía Mariana, está en lo espontáneo, y se está llevando, es una paradoja que Barico diga The Game, esta época de Game, cuando The Game es todo menos The Game, o que parece un game, un juego, pero es puro cálculo. Entonces, en esta lógica a la que yo me refiero de estos niños que evidentemente van a crear nuevos lenguajes, pero no es tan evidente en el sentido en que ya está emplazado en un cierto cálculo. Y en ese cierto cálculo hay ciertos, yo a mi juicio hay tres campos sumamente importantes y en los que está versando un poco lo que decía Liora. El secreto, el tiempo y la distancia. Esos tres como son los campos, el gran paraguas, en donde se está jugando esto de los niños y de nosotros mismos, y que ahorita que decía Mariana de lo espontáneo, claro, es lo espontáneo versus el cálculo. Y el cálculo lo teníamos desde antes. El cálculo viene desde el capital. El cálculo viene desde una lógica de ordenamiento de la fuerza de trabajo. Y yo por eso decía la ironía. O sea, como que el virus, algo invisible, ya nos hizo ver como una totalidad fragmentada. El capital no. El capital, uno está enajenado o uno le vale o uno puede tener una posición política frente a esto. Pero la pandemia nos hace como que nos hizo cohesionarnos, en diferencia, por supuesto, nos hizo cohesionarnos y ver que efectivamente se está jugando esto, el secreto, el tiempo y la distancia. Y en ese secreto
me parece que está lo del silencio que decía Liora, ¿no? Está ese silencio de que, no sé qué decía Liora, de lo del amor y del juego y de la exhibición. Está ahí un poco eso. El silencio es muy importante, el secreto es muy importante en este contexto, porque parece de game, y por eso también decía esto de Barico yo, que la hipótesis de Barico es que primero es la revolución mental y luego viene la tecnología. Entonces, no es al revés. Entonces, por eso ya los niños están emplazados a entender. Hay un lugar común que dicen, ¿no? Ay, qué niño tan, cuando dicen, ¿no? Este niño de 3 años, qué inteligente es, sabe usar el iPad. No, el iPad ya está como, tiene esta propensión, tiene este dispositivo para que el niño la sepa manejar. Pero es eso, porque ya hay una propulsión mental a ese juego que después entiende el niño que no es tan juego, que tiene unas reglas y que se está adecuando a esas reglas, ¿no? Claro, sí. Quiere hablar Javier y creo que Liora también. Bueno, sí, puedo comentar algo rápido con relación a lo que dijo y luego que hable Javier. A ver, esto que dices, Pablo, me parece muy interesante, que es un poco lo que yo subrayo sobre el secreto, el tiempo y la distancia. El in time, ¿no? En cuanto al entretiempo y a lo íntimo, me parece que si en algún lugar se puede decir que lo más vivo tiene que ver con lo inconsciente, lo íntimo, el entretiempo es lo inconsciente, ¿no? Eso que aparece ahí como una ruptura, eso que es inconsistente, eso que no tiene sentido, eso que tiene que ver con la ambigüedad, con la contradicción, ¿no? Y ejemplificando un poco esta cuestión del secreto, que me parece muy interesante, si lo esencial no es el contenido, y justamente tiene que ver con que el tercero esté fuera, ¿no? Y ahí ponía la diferencia entre exhibición y exposición, como para ponerlo en ejemplo, ¿no? Estoy trabajando con un niño en Zoom, ¿no? Y nos conectamos, la mamá pasa por atrás, se queda callado, y le digo, ¿cómo has estado, Pedro? ¿No? Pues decía un nombre, ¿cómo has estado? Y entonces me dice, estoy esperando a que mi mamá se salga, ¿no? Del cuarto, ¿no? Y entonces esperamos en silencio, la mamá pasa, no va atrás, se asoma, le digo, sí, soy yo, la saludo. Y entonces intento un poco como esperar, pero bueno, él está un poco inquieto. Y sale la madre y le digo, bueno, cuéntame. Se queda callado y se ríe y me dice, no tengo nada que decirte. Solamente quería que mi mamá se saliera del cuarto. Y entonces no había, exacto, o sea, no es que, interesante es, no es que tenga que decirte algo importante, es que mi mamá no esté, ¿no? A ver a qué hora se deja de pasear por aquí, ¿no? Tiene 5 o 6 años, ¿no? Y después de eso pasa a jugar escondidillas, entonces me dice en el Zoom, voy a jugar escondidillas, entonces deja la computadora y se esconde, y me dice, a ver, búscame, se muere la risa. Y entonces yo escucho una risa, ¿no? Y entonces trato de imaginarme la habitación y le digo, bueno, quizá estás detrás de un mueble, ¿no? Que inventando, y se muere de la risa y me dice, te equivocaste, el mueble no está ahí, está al otro lado. Y entonces él me empieza a corregir, por supuesto, y solamente tengo una imagen, ¿no? Vacía, él ya se escondió, y de repente, claro, aparece, ¿no? Por debajo de la ventanita del Zoom, y se muere de la risa, ¿no? Y entonces esto me remite a lo que dices, Patti, de, claro, mientras que existe el juego, hay una puesta en escena, te convoca al juego porque estamos jugando, yo estoy ahí involucrada, ¿no? Como una especie de testigo de ese secreto, que es precisamente cómo él se expone, pero no se exhibe, que eso es importante, porque la exhibición es donde el otro está retacado, está repleto, no se va. La exposición tiene que ver con la posición donde el otro está ausente, está, pero por fuera, siempre va a estar, pero por fuera. Y entonces ahí hay algo de lo que puede implicar, ¿no? La posibilidad, incluso de la educación, incluso, por supuesto, del análisis, ¿no? Y creo que
que eso es mucho más importante que se aprendan el abecedario o que los contenidos educativos, que bueno, no digo que no sea importante, pero en este entretiempo, en estas fisuras, ¿no? Que cómo encontrarlas en las ventanitas del Zoom, ¿no? ¿No? Y por ahí, sí. Bueno, ahora sí, Javier. Bueno, quería hacer un comentario a partir de todo lo que van contando, ¿no? Han habido muchos personajes en la historia de la academia y particularmente en el psicoanálisis o que tienen que ver con él, que han clasificado al juego de diferentes maneras, ¿no? Tenemos a Huizinga y a Cailloa, que son como los principales teóricos del juego, ¿no? Para Cailloa, o Kailoa, no sé cómo se pronuncia su apellido, es medio complicado. Habla de muchas formas del juego, pero las dos más básicas son la paideia y el ludus. La paideia, que tiene que ver hasta con la editorial misma, el Paidós tiene que ver con eso, empieza como un editorial de textos para niños, tiene que ver con la fantasía, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el juego libre. El ludus tiene que ver con un juego más reglamentado, un juego que ya tiene una cierta estructura y obedece a ciertas reglas. Winnicott, no sé si lo toma de aquí, pero por lo menos en inglés hay una distinción entre game y play. Y Winnicott me parece un genio al distinguir entre estas dos formas del juego, ¿no? Podemos hablar de jugar, pero no es lo mismo jugar con reglas que sin ellas. Cuando hay reglas, por lo menos a mi parecer, se termina el juego y aparece el game. Lacan, en algún seminario, en el seminario 6 particularmente, justamente hace una distinción tomando a Hamlet, ¿no? Y poniendo mucha atención en lo que él llama la play scene, ¿no? La escena de a ver cómo lo podemos decir. Sí es la escena del juego, pero es una puesta en escena de una farsa que tiene que ver con todo lo que pasó con la muerte de su padre, ¿no? Si recuerdan, Hamlet hace todo un rollo para poner en tela de juicio, exhibir justamente, o no sé si exhibir, sino exponer precisamente a Claudio y todo su rollo, ¿no? Entonces junta a gente de teatro y arma una puesta en escena para denunciar esto, ¿no? En esa play scene hay un juego, hay una denuncia, hay una ficción, hay muchas cosas presentándose, pero no tienen que ver propiamente con lo que es. No hay reglas. De hecho, la escena termina cortada, la escena termina en tragedia. El juego mismo tiene que ver también con eso, ¿no? La play scene tiene que ver con algo de lo trágico de la vida. El game tiene que ver, o lo game tiene que ver con lo metódico, con lo cuadrado, con lo que pasa en las computadoras, pero los niños, y me parece precioso ese ejemplo que pones, Jonathan, justamente ponen en cuestión lo que uno como adulto, con su pensamiento adultocéntrico, puede llegar a pensar con respecto a lo que se puede o no hacer con un juguete, como puede ser una computadora. Podemos asumir que todo es cuadrado y todo es ordenado, y viene un niño, una niña, una niñe, y desordena la cosa, ¿no? Se pasan un lápiz por la pantalla. O un ejemplo que contaban el otro día en una reunión que tuve con gente allá en Argentina también. Una chica en un hospital, trabaja en el departamento de musicoterapia. Una nenita se acerca por aparatos, eso es lo curioso también. Se acerca por el aparato y le dice que se la va a guardar en el bolsillo, que ahora ella es su tati de bolsillo, está jugando, convierte en juguete a su analista, ¿no? Pero a través del aparato que está ahí mediando. Entonces, ¿qué hay de game, qué hay de play en estas cuestiones? A mí me parece, no sé, interesante, bello, pensarlo, ¿no? ¿Cómo distinguir entre eso cuando trabajamos con
un niño y cuando jugamos más que trabajar con ellos. Gracias. Por ahí hay una petición para ti, Javier. Si podrías poner la foto del selfie y la pareja. Y no sé si Omar quieras complementar algo. Bueno, estamos acá. Esos eran un poco las de la peste escarlata, ¿no? Que son unos dibujos maravillosos de un argentino que se llama Luis Scafati, que esa es que ilustra el libro de la peste escarlata, ¿no? Pero les quería mostrar esta foto que sale en proceso, no va a haber copyright aquí en Zoom, pero vean esta foto, ¿no? Liora, esta foto, el amor, pero la distancia, atrás la policía, el condón labial, ¿no? Ahora el tapabocas, no te va a desinfectar, y hasta los ojos cerrados, ¿no? O sea, hay algo ahí en esa foto que me hizo muy elocuente para ponerla, ¿no? Gracias, Javier. Yo sobre este asunto que venían comentando del juego, de la espontaneidad, claro, ¿no? O sea, quizá este afán de identificarlo todo desde la racionalidad sería la actitud más aguafiestas que podríamos tomar ante el ejemplo que nos compartía Javier, ¿no? Explicarle al niño racionalmente la imposibilidad de ese juego, pues es vaciar de sentido la posibilidad de que él explore otros límites, ¿no? Y quizá justo en ese darle la cabida a la espontaneidad y a los juegos pues que la vida nos arroja continuamente de manera espontánea, además, quizá ahí es de donde hay que asirse, ¿no? O sea, de eso inesperado, de eso ante lo que podemos siempre improvisar otra cosa, si nos permitimos salir del proyecto, del programa, del proyecto, vaya, que tiene metas y fines que desarrollarse, ¿no? Sí, Giselle. Sí, yo me quedé pensando en esto que Pablo traía, ¿no? De la epogé digital performativa, ¿no? Porque, bueno, yo había hablado de esto de que para mí el tiempo no estaba suspendido, ¿no? Y nada, me parece interesante como pensarlo juntos, ¿no? En relación a esto, porque yo pensaba en esto como más que una epogé digital performativa, si querés un cronos o un kairos, digo, una temporalidad que funciona diferente, ¿sí? Una temporalidad que puede estar en algunos casos más ligados a la oportunidad y en otros a un tiempo que se desvanece, pero no deja de ser un tiempo que transcurre, que deviene, que nos está siendo ser en este tiempo, y que sí me parece muy interesante esto que traes de lo performativo, ¿no? Esto de que además estamos todos expuestos todo el tiempo, estamos expuestos en nuestra intimidad, nos metemos en intimidades de los otros, digo, entramos en nuestros casos, entramos a la casa de nuestros pacientes, los docentes entran a la casa de sus alumnos, los alumnos entran a las casas de sus docentes, ¿sí? Los pacientes, algunos analistas tenemos la posibilidad de estar en nuestras consultas, pero muchos están en sus casas, y están en sus casas con familias y con turnos y con situaciones, digo, y todos estamos, no sé, por eso pensaba, transcurriendo este tiempo en una temporalidad diferente, y pensaba también esto que traía Liora de con cuerpos. Yo digo, yo tengo la sensación que voy a salir de esta cuarentena con un cuerpo transformado en silla, ¿sí? Voy a verme como una silla, ¿no?
y los cuerpos, estos ventanas, ¿no? Tenemos como forma de cuadraditos. Es más, tengo pacientes que he tomado en cuarentena, entonces que no me conocen en formato presencial. Digo, cuando me vean ¿no? que tengo un volumen, no sé qué van a hacer, porque es como, es muy raro. Para mí también va a ser muy raro encontrarlos, porque además, si además los tengo que encontrar así como en la foto que traía Pablo, con barbijo, va a ser todo como muy extraño, ¿no? Pero digo, me parece que hay algo ahí para pensar en estos modos de constituirnos en este tiempo, ¿no? Y sobre todo en esto también de cómo serán los niños, esos niños de menos de 1 metro que decía Liora, que quizás no tengan la posibilidad de establecer lazo social con nadie por fuera de su familia por no sé cuántos meses, ¿sí? Quizás por 1 año, no lo sé. No sé cuándo va a volver la escuela tridimensional. Entonces, digo, es raro pensar cómo será eso, ¿no? Cómo nos iremos constituyendo y cómo se irán constituyendo estos niños y niñas, o sea, cuarentenials, o bueno, o estos muteados, cuando tengan la posibilidad de tomar la palabra, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, en esto que dices, cuando tengan la posibilidad de tomar la palabra, sobre todo aludiendo a la frase que decía Pablo, ¿no? De la boca de los niños nace la sabiduría, que Patti tradujo muy bien al argentino. Los pibes se las han arreglado mejor. Me gusta que haya ese punto de encuentro ahí. Pablo, tú querías decir algo y creo que Liora también. Perdón, Liora, si quieres, Liora, no había visto, si quieres. ¿Liora? Si quieres tú, si quieres, como quieras. Bueno, vas. Bueno. Sí, es como una especie, ahorita que decías lo cairológico, lo cronológico, pues en una de esas no es ninguno de los dos. Es más bien como una especie de out of joint hamletiano, de que ahorita que decía Javier, o sea, fuera de quicio, dislocado. Porque, ¿cómo nos explicamos esta paradoja de en el mundo, mundialmente, se está perdiendo millones de empleos, pero hay más trabajo? ¿Cómo es eso? Se están perdiendo empleos, pero hay más trabajo. O sea, lo que está habiendo es una precarización de nosotros mismos trabajando, no formalmente. Y ese es un tiempo del capital. Por eso digo que es performativo, es una epoge, pero es performativa, no es continuidad, no es acontecimiento, pero es una especie de, como otra vez, como que si el engranaje se hubiera atorado, pero sigue funcionando, está aceitado para seguir funcionando. Entonces, a mí me resuena mucho esto, que se está perdiendo a nivel mundial empleos, pero estamos trabajando más. Yo esta semana fue mi primera semana en la universidad y me siento raro trabajando desde aquí, ¿no? O sea, siento que estoy administrando mis tiempos, nunca mejor dicho, pero siento que si no me administro, voy a estar en este trabajo enajenado. No hay de otra manera. Y Marx no lo vio, definitivamente no lo vio esto. Implosionado. Esto Pablo, me recuerda a esto que es como un engranaje atorado, suspendido. Es un poco digamos, si no es lo mismo, pero se vincula con lo espectral, ¿no? Ese movimiento, como un momento espectral en el sentido de que hay un movimiento que está suspendido, ¿no? Que no acaba de moverse, pero que se define por eso, ¿no? Que no pasa de un lado al otro, pero que está en un movimiento otro, ¿no? Y pensando en la cuestión del cuerpo, de lo real, ¿no? ¿Dónde queda lo real del cuerpo? ¿Dónde lo vamos a colocar, ¿no? Y de qué manera nos lo vamos a preguntar en este in time o en este en entretiempo. Tuve la posibilidad de ver a un niño en esta semana. Es raro, ¿no? Porque generalmente, pues sí, hay un riesgo, pero entonces la mamá me dice, necesito mandártelo, ya no puedo que sea por Zoom. Entonces yo acepto,
abro la puerta y lo primero que me dice, no nos podemos abrazar, no nos podemos, él, no nos podemos, ¿no? Él ya trae toda esta speech muy bien memorizado, sin saber muy bien a lo mejor qué implica, pasa, y tiene que ver con una cuestión, hay una pregunta ahí sobre la sexualidad. Un niño que se pregunta con relación a por qué no es niña y todo lo que está jugándose con relación a eso, ¿no? Y entonces, en el Zoom me meto, ¿no? Cuando lo veo en el Zoom, me enseña sus vestidos, tiene la posibilidad, creo que se lo he mencionado, de enseñarme lo que no puede traer al consultorio. Entonces me mete al closet y me enseña los vestidos, ¿no? Cómo ahí sí puede mostrarme los vestidos que no puede traer. Y en el consultorio se sienta a distancia, se quita sus crocs, ¿no? Y trae las uñitas pintadas, ¿no? Y entonces yo lo veo y me dice, esto, Leora, no te lo puedo enseñar por Zoom. Me pinté las uñas, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Lo que implica el cuerpo, ¿no? Es decir, juega con la cuestión de lo íntimo, es todo un caso muy interesante, también tiene que ver con la época, también tiene que ver con estos niños que ya están siendo niñes, ¿no? Y que desde ahí ya se empiezan a hacer una serie de preguntas que nos atraviesan y nos interpelan por todos lados, y que entonces lo real del cuerpo tiene otro lugar, ¿no? Por supuesto que me puede enseñar las uñas pintadas por Zoom, para eso no se está jugando, ¿no? No es que no me las pueda mostrar, se juega una otra cosa que es poner el cuerpo y que hay algo que había que decirlo ahí con el cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera me hace pensar con todo esto que están diciendo, cómo en realidad lo inconsciente es la política, o para decirlo en otras palabras, lo que sucede en las cuatro paredes del consultorio o en la virtualidad del Zoom es lo que está en la calle. Es decir, el consultorio, las cuatro paredes o la pantalla, marcando una diferencia gigantesca, es la calle. Es lo común de comunidad, ¿no? Es la comunidad, está ahí. Y creo que eso es algo que nos recuerda todo el tiempo la clínica, ¿no? Que es una forma de pensar la política. Y por ahí les voy a recomendar una película que acabo de ver en Netflix que se llama Hater, que es polaca, que yo para nada más el eslogan es: la política no es un juego. Es lo único que les puedo decir, ¿no? O la política no, es un juego, como lo quieran puntuar. Pero es muy interesante, véanla, porque nos hace preguntarnos más allá y más acá, ¿no? De la pandemia y de lo que estamos viviendo. Hater, polaca, aunque el título es en inglés. Creo. Creo. Con eso de las nuevas palabras, no estoy segura, creo. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario antes de finalizar estos conversatorios? Esto que de verdad creo que nos ha dejado preguntas importantes, ¿no? Como decía Mariana hace rato, llevamos 3 semanas pensando en estos nuevos lenguajes que han salido a partir de esto. Entonces es interesante. Pero si no hay un comentario más, Leora y yo queríamos cerrar esta serie de conversatorios, nada más leyendo un breve prólogo que escribe otra Patricia. Que en realidad es un epílogo, o como le llamamos, un post-texto, aunque es un prólogo, que estamos hablando con él. Sí. Para cerrar, para recordarles que está el libro, por ahí pusieron el link ya, Ediciones Navarra, y entonces Patricia nos pone: cada uno de los autores de los 7 ensayos, más uno, que conforman este excepcional libro, escriben como una manera de denunciar, de no guardar silencio
ante una situación cada vez más grave en la que se encuentran sumergidos los niños y las niñas en la actualidad. Es necesario remarcar los hechos, las cifras que nos muestran su apremiante condición. Save the Children, en su informe de 2017, Infancias robadas, Informe Mundial sobre la Infancia, señala que al menos unos 700 millones de niños en todo el mundo se encuentran viviendo una crisis global de enormes proporciones. A causa de la mala salud, la violencia extrema, el matrimonio temprano y el embarazo prematuro, la exclusión de la educación, el trabajo infantil y otro sinnúmero de conflictos. Ante este panorama tan desolador, es urgente preguntarnos acerca del lugar que ocupa el niño en nuestra época y sostener que es posible trazar para su devenir un más allá de la exclusión y de la muerte. Los ensayos que constituyen Infancias entre nosotros contribuyen a la formulación de reflexiones fundamentales acerca de las implicaciones en la subjetividad de las infancias, inmersas en las coordenadas de una época donde parece prevalecer el desconocimiento de la singularidad de cada infantil existencia. Esta obra da cuenta de las infancias sitiadas y con ello de los dispositivos de poder de los que participa nuestra sociedad capitalista y neoliberal, misma que en su afán de hacer rendir para producir, paradójicamente expulsa aquello que la motoriza y le da potencia. Dicha operación además adquiere distintas caras y matices que pueden ir desde las sutiles, pero no menos violentas, formas de educar para triunfar, hasta las más brutales como el abuso sexual, el tráfico de niños, de órganos y la criminalización. En lo que se insiste en estos escritos es en mostrar eso que el gran otro social persevera en negar, la voz de las infancias, que articuladas en sus síntomas, dan a ver los efectos desubjetivantes de la estructura social discursiva capitalista. Voces acalladas a través de los diagnósticos de época, el autismo, el TDA y cualquier otro citado en el DSM-5, y su concurrente medicación. Infancias segregadas, expulsadas, destituidas, infancias violentadas, desamparadas simbólicamente, abandonadas a una deriva subjetiva que exige, de manera impostergable, interrogar no a la infancia, sino a quienes somos responsables de instituirla. Infancias que se presentan como resto, residuo, objeto, desecho. Acallar su voz implica desmentir la íntima relación entre infancia y lenguaje, de la que incisivamente también dan cuenta los autores, retomando los planteamientos de pensadores tan esenciales como George Agamben, Freud, Hannah Arendt y Jacques Lacan, entre muchos otros. La tesis central del libro es que el lenguaje hace a la infancia, pero en una sociedad en la que lo que domina es el amordazamiento de la palabra, no hay lugar para instituirla. Sin embargo, como lo expone admirablemente Liora Stavchansky, con su silencio la infancia hace presencia de manera radical. Este silencio, pues, demanda ser escuchado, y en este punto de la apuesta, por escuchar una infancia silenciada, en donde podemos apreciar el aporte clínico y ético de este libro, atravesado ineludiblemente por el psicoanálisis. Una pregunta es reiteradamente planteada. ¿Cuál es la función y el lugar del analista que trabaja con niños en esta época? Un punto de coincidencia en los distintos despliegues argumentativos que ofrecen los autores ante este interrogante y que podría sintetizar es la siguiente: jugársela. ¿Pero qué implica jugársela? Una respuesta posible es, de acuerdo con la mayoría de las consideraciones expuestas en el libro, jugarse la vida. Si lo señalo en cursivas, es para resaltar el carácter radical y vital de lo que se encuentra implicado en la posibilidad de reconstruir en cada encuentro con un niño subjetividad y existencia. Ante el desconocimiento, el reconocimiento, ante el silencio, una presencia que inscriba, sostenga y apueste para restituir el lugar del niño como sujeto de palabra. La pluralidad de aguzadas reflexiones que conforman esta obra, ubicada entre los campos del psicoanálisis, la filosofía, la psicología y la política, van hilando una red, cimientos para construir una ética
para y desde lo infantil. Ante el lazo segregacionista que el gran otro social impone en la época, lo que emerge riesgosamente es el aparente reconocimiento del otro por el costado de su diferencia, en su diagnóstico, enfermedad, delito o falla, propiciando que ese otro autista, inmigrante, niño de la calle, a su vez, aparezca como familiarmente extraño, amenazante. La otredad, en este sentido, irrumpe más violentamente. El corpus de este libro es primordialmente un posicionamiento ético, un llamado para sostener desde la marginalidad un deseo que recupere la pregunta sustancial por la existencia del otro. Digo desde la marginalidad porque sostener una posición así supone exponerse a la contradicción, habitar los márgenes, despojarse de certezas que ilusoriamente brindan los saberes y las técnicas para reconstruir la infancia entre nosotros, como subraya Gisela Untoiglich en su escrito. Emplazarse en una posición así abre la posibilidad de que nuestro hacer con la infancia se convierta en un acto y para ello habrá que poner en juego nuestra capacidad de donar, retomando un concepto del excepcional filósofo Jacques Derrida. Donar, pues, no implica una operación de intercambio, de dar y recibir. Donar es un acto desinteresado de sí, que se ofrece al otro. La apuesta ética de los autores de este extraordinario libro afirma el inminente cometido de recobrar la infancia con pura potencia en devenir, confirmando la decisiva, ahora más que nunca, frase de Walter Benjamin. Verdaderamente revolucionaria es la señal secreta de lo venidero que se revela en el gesto infantil. Patricia Ciénega Valerio, Ciudad de México, enero 2019. Pues muchas gracias, Pati. Y gracias a todas, a todos y a todos los que nos acompañaron. Ha sido un gusto poder estar estos 3 viernes dialogando, conversando y teniendo estos encuentros, ¿no? Como mencionábamos al principio. Muchas gracias. Pues gracias, Pablo, gracias, Omar, gracias, Jonathan, gracias, Gisela, gracias, Javier, a todos los que participaron. Pues ojalá nos veamos de nuevo por acá muy pronto. Gracias por la invitación. Gracias. Por el diálogo. Gracias, ojalá que nos veamos rápido. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Ojalá que llevemos los libros pronto a Argentina, ¿verdad? Sí, ojalá. Acá los esperamos. Que Bernardo nos acompañe, por ahí estaba. Sí, Bernardo Navarro, de Ediciones Navarra. Gracias. Nos acompañarás pronto. Será un gusto. Muchas gracias, Bernardo, por el gran libro. Muchas gracias.